Entonces, como les mencionaba, pues el tema de ictericia es bien amplio, así que lo que vamos a presentar son más bien que las perlas, que yo creo que es la parte más importante para poder identificar o hacer los diagnósticos diferenciales. Este es el artículo que les voy a compartir, que es un consenso de hiperbilirrubinemia en el manejo o durante el primer trimestre de la vida. Si ven, es del 2020, es un consenso que está bien completo. Pues siempre tenemos que empezar, ya para empezar, con lo que son las definiciones, ¿no? Entonces nosotros vemos que nosotros en el periodo neonatal podemos encontrar hiperbilirrubinemia no conjugada y conjugada. Lo importante es hacer el diagnóstico diferencial de cada una. Y sí se menciona que nosotros debemos tratar de no prolongar a no más allá de los 14 días de vida lo que es el fraccionamiento de las bilirrubinas, ¿ya? Porque si bien es cierto, nosotros podemos encontrarnos en las primeras 2 semanas de vida con una ictericia fisiológica o hasta los 2 meses con una ictericia por lactancia materna, es importante que pensemos en otros diagnósticos diferenciales para que no se nos vaya a escapar, por ejemplo, una atresia de vías biliares. Entonces, siempre, como en todo, para lo que es la evaluación de la ictericia, es importante que nosotros pues realicemos, como en toda medicina, una historia clínica completa, el examen físico minucioso, haciendo la valoración por aparatos y sistemas, buscar si hay elementos sugestivos de alguna enfermedad hepatobiliar y más si es en un lactante que está presentando ictericia y desestimar si hay asociación de alguna otra patología grave. Entonces, en base a eso y en base a la clínica, nosotros vamos a hacer la evaluación de lo que es la hiperbilirrubinemia indirecta y la directa. Entonces, dentro de las causas más comunes de hiperbilirrubinemia indirecta, están la hemólisis, la asociación con sepsis, el hipotiroidismo, la estenosis hipertrófica del píloro y la ictericia por lactancia materna. Entonces, esto básicamente cuando nosotros vemos es un neonato, un lactante que está cursando con aumento de las bilirrubinas a expensas de la indirecta, son las cosas que inicialmente tenemos que sospechar. Entonces, en ese caso, pues si el paciente no tiene antecedentes o sospecha de sepsis, hacer la valoración del CUMS, ver el antecedente familiar de los tipajes de los padres, valoración importante también del tamizaje neonatal, valorar la clínica, si es un paciente que está amarillo, que ha estado con vómitos persistentes de contenido lácteo, entonces sospechar una ictericia por una hipertrofia del píloro y pues indagar la práctica de la alimentación o si el niño está alimentado con leche materna. Entonces, vemos que si nosotros tenemos un lactante con ictericia marcada en el periodo neonatal, pues siempre hay que valorar la forma de alimentación, si está alimentado con lactancia materna, si esa madre se está hidratando, cada cuánto está recibiendo la leche el niño, si hay antecedentes familiares en la madre de diabetes, si el niño tenía una pérdida de peso mayor del 7%, si se utilizaron ciertos medicamentos durante la inducción del parto y si hay hematomas, porque hay también casos en donde los niños tienen, por ejemplo, un cefalohematoma, o un caput también se ha asociado pues al desarrollo de ictericia en el periodo neonatal. Entonces vemos que pues a nivel fisiopatológico, el aumento de la bilirrubina puede deberse a la disminución de la vida media de los hematíes, al aumento de la circulación heteropática o la captación ineficiente de la bilirrubina por los hepatocitos debido a la expresión relativamente inmadura de la ligandina y de la UDP-GT hepática, que es una enzima que está a nivel hepático. En general, la ictericia se presenta al tercer día de vida y puede persistir alrededor de las primeras 2 semanas de vida. Esta es la fisiológica. En la mayoría de los casos, pues es una ictericia que no va a requerir tratamiento, pero que en ocasiones puede ser necesaria la utilización de las lámparas o fototerapia. Entonces acá, y ya que ustedes pues tienen esa oportunidad de derrotar el NEO, es donde vamos a utilizar lo que son las gráficas para valorar si ese paciente, dependiendo de su edad gestacional, dependiendo también de su peso, si es prematuro o no, vamos a valorar entonces con eso si el niño requiere el ingreso para el manejo con fototerapia.
Entonces, la ictericia por lactancia materna se puede desarrollar desde el cuarto día igual, desde el nacimiento, sea un patrón temprano o un patrón tardío ya en la primera semana de vida, y los picos máximos suelen aparecer alrededor del final de la segunda semana de vida y se superpone con la ictericia fisiológica. O sea que sí, ustedes podrían decir inicialmente o es fisiológica o es por lactancia materna, pero sabiendo que la fisiológica pues tiene una duración durante las primeras 2 semanas de vida y que la ictericia por lactancia materna puede durar de 4 semanas a 2 meses. O sea que si usted les llega un niño amarillo con 1 mes y medio de vida, que tú le haces el abordaje de todo y todo está normal, pues sí, puede ser una ictericia por lactancia materna, pero se lo tienen que explicar a la madre. La etiopatogenia sigue siendo incierta. El diagnóstico debe considerarse en el lactante ictérico que solo recibe leche materna, que no hay antecedentes de incompatibilidad de grupo y pues tiene una bilirrubina no conjugada aumentada y tiene un examen físico normal. Entonces, en este caso, pues la recomendación, si es una ictericia por lactancia materna, pues no suspender la lactancia materna, dar recomendaciones de, de lactancia, hacer la historia clínica, ver exactamente cuáles son las técnicas de alimentación sin necesidad de suspender la lactancia. Los otros trastornos que están descritos y pues que a veces pues se nos olvida, que te pueden producir ictericia no conjugada o hiperbilirrubinemia no conjugada, son los trastornos hereditarios del metabolismo de la bilirrubina. Entonces se ha descrito uno de estos trastornos que es el síndrome de Gilbert. Pues en teoría es una entidad benigna. Las manifestaciones clínicas se observan más frecuentemente cerca de la pubertad, aumento leve de la bilirrubina no conjugada, ante cuadros de interrecurrencias patológicas, estrés, ejercicio en exceso, ayuno prolongado, deshidratación o luego de la administración de algunas drogas. Con frecuencia se detecta en el contexto de un análisis de laboratorio de rutina por el hallazgo de la indirecta aumentada con valores de enzimas hepáticas normales. Entonces, en este caso, pues, siempre a estos pacientes cuando se hace el diagnóstico, lo que se hace pues es darles las recomendaciones para mantener una buena hidratación. Y como les digo, es un síndrome que sí es benigno, a diferencia de el que hablamos en el quiz, que es el síndrome de Crigel-Najjar tipo 1 y el tipo 2, siendo el tipo 1 pues el de peor pronóstico porque es el que se asocia al kerníterus. Vemos que esta es una hiperbilirrubinemia hereditaria que es letal. El tipo 1 se va a caracterizar por la actividad nula o casi nula de la enzima UDP-GT hepática, pues es genético, es una transmisión autosómica recesiva tanto en homocigosis como en heterocigosis, y estos pacientes pueden presentar unas bilirrubinas entre 20 y 50, a diferencia del síndrome de Arias, que por lo general las bilirrubinas no van a ser mayores de 20 en los primeros días de vida. Y raramente este predispone al kerníterus, pero de igual forma son de las más patológicas comparadas con el Gilbert. Entonces ya luego de esto nos toca identificar pues si no es una ictericia no conjugada, valorar si es una ictericia conjugada o una hiperbilirrubinemia directa, que no es más que cuando hablamos de colestasis. Entonces siempre nosotros debemos manejar en base al tipo de hiperbilirrubinemia los diagnósticos diferenciales. Entonces en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Y más si es el periodo neonatal, las más comunes, la atresia de vías biliares o que se dé un cuadro de obstrucción biliar. Si ven, este rango va hasta un 55%, la hepatitis neonatal idiopática, la hepatitis infecciosa, las asociadas a nutrición parenteral, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, las enfermedades metabólicas, por ejemplo, todas las patologías que incluye el tamizaje, las galactosemias, la fibrosis quística, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, son patologías que pueden producir ictericia y es por eso la importancia de que nosotros evaluemos el resultado del tamizaje. Las otras genéticas, el síndrome de Alagille, la colestasis intrahepática familiar, las endocrinopatías, el hipotiroidismo puede hacer colestasis y puede hacer ictericia no conjugada e ictericia conjugada. Y el contacto con algunos tóxicos, ¿no?
Entonces vamos a hablar un poquito, ya hablamos un poquito de las indirectas, vamos a hablar un poquito de las más comunes de causas de colestasis, por ejemplo, y que son patologías, porque de estas patologías que ustedes pueden identificar como pediatras, pues casi todas, menos pues, las metabólicas, porque generalmente si a ustedes les toca un paciente con colestasis, lo que ustedes tienen que hacer de forma temprana es referir a ese paciente. Sí puedes hacer tratamiento, laboratorios ambulatorios, pero si estás sospechando, por ejemplo, una atresia de vías biliares, es importante referir a ese paciente de inmediato. Entonces, la atresia de vías biliares es una enfermedad fibroobliterativa y progresiva de etiología desconocida que va a afectar la vía biliar intrahepática y extrahepática y pues es una causa de ictericia neonatal por obstrucción grave del flujo biliar. Aparece en uno de cada 10.000 a 15.000 niños vivos. Se habla de una prevalencia mayor con una relación 4 en 1 en niños de sexo femenino y constituye la causa más común de trasplante hepático infantil, siendo esta etiología la responsable del 40% de las indicaciones de trasplante. Entonces, ahí solo por definición, pues podemos tener una atresia de vías biliares de origen embrionario y perinatal. El embrionario pues es el menos común, va de 15 a 30% de los casos. Podemos encontrar manifestaciones colestásicas desde el nacimiento y asociación con alguna otra anomalía como poliesplenia, anomalías de la vena porta, malrotación intestinal, situs inversus abdominal o alguna enfermedad cardíaca asociada. Ya la perinatal, que es la más común, pues va de un 70-85% de los casos y las características clínicas de la ictericia y de las heces alcohólicas se manifiestan desde las primeras 2 semanas de vida sin ninguna otra anomalía. Entonces, el cuadro clínico en general, pues nosotros vamos a tener un paciente con un fenotipo normal de un niño sano, con un peso normal, con una historia de ictericia progresiva, coluria, acolia en los primeros días de vida y que tenga hallazgos al examen físico de hepatomegalia y pues en los más crónicos o los que llegan ya, qué sé yo, a los 2 meses, 3 meses de edad sin diagnóstico previo, con datos de hepatopatía crónica o hipertensión portal, ¿ya? Y pues ya los más tardíos que puedan llegar también con cirrosis o con datos de insuficiencia hepática. Entonces, en los datos de laboratorio lo que vamos a encontrar es un patrón colestásico que básicamente pues es evaluando lo que es el aumento de la bilirrubina directa por arriba de 1 miligramo sobre decilitro, que es la definición de colestasis, o con una bilirrubina directa que corresponda mayor al 20% de la bilirrubina total. La GGT por lo general puede estar aumentada por arriba de 300, con un aumento concomitante de la fosfatasa alcalina. Siempre que hacemos niveles de GGT, debemos hacer al mismo tiempo los niveles de fosfatasa alcalina y con ligera elevación de la ALT y la AST. El diagnóstico, pues básicamente, pues el diagnóstico tú lo puedes hacer por un ultrasonido abdominal, en donde podemos encontrar una hipoplasia de la vesícula biliar, o también podemos encontrar otros hallazgos subjetivos como el signo de la cuerda, que es un hallazgo indirecto, no todo, o el signo del cordón triangular, no todos los radiólogos, al menos los que tienen más experiencia, pues lo van a describir, pero si te describen, este signo es altamente patognomónico de una atresia de vías biliares, pero de igual forma hay que considerar que puede tener una baja sensibilidad. El GIDA o la gammagrafía hepática con el ácido iminodiacético marcado con tendencia 99 nos puede ayudar al diagnóstico en la ausencia de excreción hepática. Este estudio lo tenemos disponible en Panamá en el Hospital Nacional y en general, pues si se va a hacer, se recomienda la administración 3 días previos de el fenobarbital para aumentar la sensibilidad del estudio. Entonces vemos que dentro de la clasificación nosotros podemos tener una atresia de tipo 1, la de tipo 2 y la tipo 3 que la 2B y la 3 que es la de peor pronóstico, en donde no vamos a identificar los conductos hepáticos o vamos a encontrar un hilio dilatado y últimamente se ha postulado que este tipo no es una enfermedad congénita, sino que se asocia a una obliteración fibrótica del recién nacido de causa desconocida. Entonces, estos son los tipos. De igual forma, a veces, pues para hacer la identificación clara del tipo, no solo va a ser por ultrasonido,
sino que tenemos que valorar los otros estudios. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores pronósticos para estos pacientes? La edad al momento del diagnóstico. Si es un paciente que se diagnostica y se opera, se le hace la cirugía de Kasai antes de los 2 meses de vida, tiene altas probabilidades de que ese paciente lo podamos manejar sin probabilidad de trasplante, dependiendo de la experticia del cirujano por muchos años, ¿ya? Pero depende de la experticia, porque muchas veces estos pacientes, luego de hacerles el Kasai, pues pueden hacer complicaciones que requieran de igual forma un trasplante pues precoz, ¿no? También el tipo de atresia, como vemos la tipo 1 y la tipo 2, se asocian a mejor pronóstico comparados con la tipo 3. El grosor de los conductos biliares después de la disección del espacio porta-este al momento de Kasai, esto casi no se hace, y eso nos ayuda a hacer una predicción de si va a fracasar o no la técnica quirúrgica, pero estas mediciones depende de la experiencia que tenga el cirujano, ¿no? El estado previo del hígado también no es lo mismo un paciente que tiene un diagnóstico al mes de vida, al mes y medio de vida, un paciente que llegue con los 2 meses, 3 meses, generalmente, pues en teoría después de los 2 meses no deberíamos intentar meter ese paciente, sino ya pues darle manejo, voy a decir conservador, hasta que el paciente pues requiera o sea candidato a trasplante. Y ya los pacientes que se operan y hacen cuadros de colangitis o lagunas biliares después de la cirugía, pues tienen peor pronóstico. Las perlas, la recomendación es que cualquier recién nacido que presente ictericia a las 2 semanas de vida sea evaluado con la determinación de la bilirrubina directa, que era lo que les mencionaba al inicio, que estos pacientes hay que tratar de fraccionar las bilirrubinas si tenemos otra sospecha antes de los primeros 14 días de vida. La hiperbilirrubinemia directa, ya les hablé, mayor de 2 miligramos sobre decilitros, es considerada patológica y justifica la evaluación para realizar el diagnóstico. El examen físico minucioso de ese latante, con especial énfasis en la parte abdominal, si tiene patomegalia o esplenomegalia. La visualización directa del color de las heces es clave para completar la evaluación. Muchas veces en el periodo neonatal, uno de los principales apoyos para nosotros son los padres, pero en el caso de que el paciente esté a nivel hospitalario, pues el personal de enfermería. La ecografía abdominal es de utilidad para excluir los otros diagnósticos diferenciales de una atresia de vías biliares, que podrían ser el quiste de colédoco, o un paciente que tenga litiasis también nos puede hacer acolia. Donde este paciente que tiene mucho tiempo con nutrición parenteral, con antibióticos, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, que pueden hacer barro biliar, y pues si hacen muchos litos pueden hacer acolia también, y puede mostrar la presencia, también el ultrasonido o ausencia de la vesícula biliar, pero como les digo, pues este hallazgo no necesariamente va a ser subjetivo de una atresia de vías biliares, porque como les digo, también depende del operador del ultrasonido y de la experiencia que tenga. Entonces siempre considerar entonces los otros diagnósticos diferenciales o las causas genéticas. Las más comunes son las que están en esta lista, pues les puedo detallar que por ejemplo, la deficiencia de alfa-1-antitripsina les puede producir colestasis, pero esta es una patología que te puede producir afectación también a nivel pulmonar. Entonces, pues hay que tratar de como que integrar todo lo que tiene el paciente en base a los diagnósticos diferenciales. El síndrome de Alagille lo vamos a ver ahorita. La colestasis intrahepática familiar progresiva hay 3 tipos, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La diferencia es que la tipo 3, todas te hacen colestasis, pero la tipo 3 solo la tipo 3 te hace elevación de GGT, y se puede confundir con la atresia de vías biliares en base a las características histopatológicas. Los defectos de la síntesis de ácidos biliares, un diagnóstico que se hace por medio de genética, fibrosis quística, tamizaje neonatal, o estos pacientes que en el periodo neonatal, además de hacer ictericia, debutan también con un hilio meconial. Las tirosinemias de tipo 1, pacientes con ictericia, en donde cuando haces el abordaje por la sospecha de tirosinemia, le haces una alfa-fetoproteína y la misma está por arriba de 20.000, 30.000. Las galactosemias es una de las patologías que valoramos en el tamizaje, fructosemia. Igual están en los paneles genéticos las enfermedades de depósito como la glucogenosis y el Niemann-Pick. Te pueden hacer ictericia en el periodo neonatal, muchas veces se nos escapan también, hasta que estos pacientes empiezan a hacer hipoglicemias. Y las visceromegalias, ¿no? Y las enfermedades mitocondriales y los defectos de fetotidas. Entonces,
otro que nosotros pues debemos valorar y que a veces pues en el periodo neonatal es difícil, pero a medida que el niño va creciendo en base a los criterios pues puede ser más fácil, que es el síndrome de Alagille. Lo que vamos a encontrar a nivel histopatológico es que el niño va a presentar una escasez de los conductos biliares. En la atresia de vías biliares es una proliferación de los conductos biliares. Esa es la diferencia para nosotros poder identificar por medio de una biopsia si ese paciente tiene una atresia de vías biliares o si tiene un síndrome de Alagille. Entonces, se asocia con al menos tres quintos de anomalías clínicas principales. Estos pacientes pueden que no tengan solo colestasis, pueden tener asociación con alguna enfermedad cardíaca, anomalías esqueléticas, oculares, faciales, que son características del síndrome. Y la colestasis va a ser consecuencia de lo que es la escasez de los conductos biliares. Entonces vemos que dentro de las manifestaciones, pues este síndrome va a ser una hiperbilirrubinemia conjugada con elevación de GGT, aumento de colesterol y de triglicéridos, que es la causa por la cual estos pacientes hacen santomas, debutan con ictericia. Ya cuando tienen esa enfermedad santomatosa es que hacen el prurito intenso y pues pueden tener datos de malabsorción de grasa o atorrea o grasas positivas en ese. Entonces, en biopsia, pues lo que vamos a encontrar es una escasez de los conductos biliares. No necesariamente siempre va a estar presente, pero si lo encontramos, pues es altamente sugestivo de un síndrome de Alagille. Entonces, ya si la biopsia hepática muestra proliferación del conducto, entonces ya podemos estar sospechando una atresia de vías biliares. Y a veces en la literatura se ha descrito que se han dado confusiones entre ambos diagnósticos, pero por biopsia, entre una atresia de vías biliares y un síndrome de Alagille. Entonces, a nivel cardíaco, si ven, hay dos tipos de mutaciones que no se los mencioné, el JAK1, que es la más común, y el NOTCH2, pero son las mutaciones patognomónicas del síndrome de Alagille, en teoría son las que debemos ordenar cuando tenemos la sospecha. Las cardíacas, las más comunes, la estenosis de la pulmonar, pero también podemos encontrar pacientes con tetralogía de Fallot. Otras malformaciones, el defecto del tabique, una comunicación interauricular, coartación de la aorta o estenosis aórtica. Estas son las características principales que podemos encontrar a nivel facial: la frente prominente, el puente nasal ancho, el hipertelodorismo, la micrognatia también, o la ay, se me va la palabra, pero es puntiaguda. Este área aquí, Brian, ve el mentón puntiagudo, perdón. Entonces ya a nivel de los ojos, la lesión característica, y que en todo paciente con esta sospecha debemos hacer el diagnóstico, es el embriotoxón posterior, ¿ya? Otros oculares que podemos encontrar es una pupila anormal que esté descentrada o por agujeros adicionales en el iris que parecen múltiples pupilas, que es la policoria. Entonces, esta es la imagen de un paciente que tuvimos en la sala con un diagnóstico, un síndrome de Alagille con un embriotoxón posterior, y esto se ve con lámpara de hendidura, pero esta paciente cuando llegó se le veía clarito. Esa foto la tomé yo con mi celular y se le veía clarito al examen físico, y ya luego pues la doctora lo corroboró. Las características esqueléticas, como ven, las podemos encontrar en un 33 o 93% de los pacientes, y la más común son las vértebras en alas de mariposa, pero podemos encontrar otras que incluyen una forma cuadrada de la parte proximal de los dedos con las falanges distales afiladas y pliegues de flexión digitales adicionales. También puede aparecer aumento de las fracturas patológicas de los huesos largos, que pueden deberse a la colestasis y a un defecto intrínseco de los huesos. De igual forma, esta es la radiografía de esa paciente que les comenté. Aquí se puede ver la imagen de vértebra en alas de mariposa, y a medida que sube se pierde, pero aquí se ve clarito, y es una de las primeras evaluaciones como para tratar de valorar la parte hepática, la evaluación por cardio, la evaluación por oftalmo, la radiografía de tórax para la valoración de alteraciones esqueléticas, y lo otro son que también podemos encontrar alteraciones renales hasta en un 39% de los pacientes. Ya les dije, estas son las mutaciones, la más común es el JAK1, pero pues solo lo logramos mediante la prueba genética. Entonces,
La otra entidad es la colestasis intrahepática familiar, que ya se los resumí. Pues vemos que la ictericia inicialmente en la tipo 1 puede ser progresiva, en la tipo 2 rápidamente progresiva, y la tipo 3 puede ser de aparición tardía, por eso es que nos puede confundir con una atresia de vías biliares. En este caso, si ven a nivel de la biopsia, nosotros podemos encontrar proliferación ductal, y por eso es que les decía que estos pacientes nos podemos confundirlos con una atresia de vías biliares. La tipo 3, la que hace elevación de GGT, la tipo 1 y la tipo 2 pueden tener colestasis, pero con GGT normal. Y era el otro que le iba a mencionar. A todas te pueden hacer prurito, y la tipo 1, colestasis con diarrea, ¿ya? Entonces, estas son las características de los tres tipos de colestasis. Pues estos pacientes, es importante mencionar también que dependiendo de su evolución, son pacientes que pueden hacer de igual forma insuficiencia hepática, ¿no? Entonces hay que darle seguimiento también a esa parte. Entonces, la otra que está descrita en el periodo neonatal es el GAL o la hemocromatosis neonatal. Entonces, en este caso, para la valoración, y que muchas veces a nosotros se nos va el diagnóstico porque resulta que en el periodo neonatal a veces el recién nacido requiere muchas transfusiones. Entonces, un paciente con un GAL es un paciente que hace colestasis, que tenemos unas ferritinas elevadas y un porcentaje de saturación por arriba del 85%. Pero a veces cuando lo sospechamos y vamos a hacer las pruebas, el paciente ha recibido 5 o 6 transfusiones de glóbulos rojos, y podemos creer que esa ferritina puede estar elevada por las transfusiones, pero ahí lo que hay que hacer es valorar el diagnóstico y tener la sospecha, ¿no? Porque el tratamiento de estos pacientes, y más si tienen sospecha de GAL y hacen también falla hepática, pues la primera opción es ofrecer inmunoglobulina si tenemos la sospecha en base a los laboratorios que ya les mencioné. Los otros son las hepatitis de causas infecciosas. A todos los pacientes con colestasis, como ven que va a estar en un 38%, pues hay que hacer todas las pruebas de hepatitis, valorar los controles prenatales de las madres de sus laboratorios, y hacer la valoración de todo lo que es el TORCH, de Tozo, Epstein-Barr, el citomegalovirus, todas las hepatitis A, B, C, ya para entonces descartar lo que son las causas infecciosas. Lo otro son, que estas las mencionamos dentro de las indirectas, que es la sepsis, pero igual. La sepsis te puede hacer una hiperbilirrubinemia tanto directa como indirecta, ¿no? Entonces allí valorar si hay datos de hemólisis o si hay datos de disfunción hepática también. Y si hay asociación también de colestasis. Entonces, la sepsis y las infecciones congénitas o perinatales son causas comunes de colestasis neonatal. Siempre debemos descartarlos en todos los pacientes. Ya les hablé de estas, no les mencioné herpes y sífilis, y el adenovirus, el ecovirus, el parvovirus. Cada uno tiene sus características. Por lo general, el parvovirus no solo produce colestasis, sino que puede hacer una pancitopenia, anemia, trombocitopenia, y las infecciosas, ¿no? Entonces, las otras, las que son endocrinológicas, les dije, el hipopituitarismo y el hipotiroidismo congénito también. Hay que ahí valorar las manifestaciones clínicas también del paciente, y las manifestaciones bioquímicas. Entonces, este es un algoritmo que está en el artículo que les voy a pasar, en donde básicamente ellos se enfocan en que en el periodo pues, neonatal, en el primer trimestre de la vida, hacer la valoración del examen físico, la historia clínica, los laboratorios. Es un paciente que está con un aumento de bilirrubina directo, colestasis, descartar todo lo que son las causas infecciosas, endocrinológicas, inmunológicas, preguntar por el tamizaje neonatal y valorar si ese paciente tiene acolia o no, o hipocolia, porque ahí en base a eso tú también te puedes orientar. No todas las patologías te van a producir hipocolia o acolia. Entonces ya si el paciente tiene acolia, pues descartar la atresia de vías biliares, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ver el tamizaje para valorar el IRT. Y si sí, pues eso es un paciente que pues hay que hacer una biopsia hepática para valorar si es que hay una proliferación ductular que nos va a llevar a una sospecha de una atresia de vías biliares, o si ya es una hepatitis gigantocelular que entonces nos va a llevar al diagnóstico de las otras patologías.
A veces, por ejemplo, la biopsia no te va a aportar el diagnóstico de todas las patologías. O sea, por ejemplo, y más si no tenemos acá los diferentes reactivos. O sea, no podemos hacer diagnóstico por biopsia de una deficiencia de alfa-antitripsina, tampoco de fibrosis quística, de las glucogenosis, de repente si tenemos la extinción en sí, del Niemann-Pick igual. Ya entonces, si es una bilirrubina indirecta aumentada, entonces descartar todas las causas que ya hablamos hace poquito en relación a también las patologías que están dentro del tamizaje neonatal, si es por lactancia materna, si es fisiológica, si es por sepsis o si es de estas genéticas, tanto las benignas como el Gilbert o el Crigel-Najjar o el de Aries, ¿no? Recordar también que hay otras patologías como el Hirschsprung, que nos puede también producir ictericia en el periodo neonatal, pero ya pues ese paciente viene con sus banderas rojas de que en sus primeras 48 horas no hizo su evacuación de meconium, está extendido, entonces ya esa es la clínica, entonces nosotros nos vamos orientando. Entonces, esto era lo que les traía. No sé si hay alguna pregunta. Solo una cosita como que no me quedó muy claro, doctora. ¿La operación de Kasai tiene algún tiempo límite para la realización? Primeros 2 meses de vida. Tú haces el diagnóstico y mandas a ese paciente, no te lo quedas. Lo mandas de una vez porque mientras más temprano lo operas, mejor le va. Ahora, ese no es un paciente que podemos operar aquí en el Ovaldía. No es un paciente que vamos a poder operar aquí. Ese paciente hay que trasladarlo o al menos que el cirujano te diga, mira, que esta vez sí me atrevo, ¿ya? Pero es un paciente que por lo general hay que referir.